Hola, muy buenos días. Soy Margarita Oropesa. Preparados y bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. Gracias, muchísimas gracias por sintonizarnos cada domingo a las 8 de la mañana. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales, @Venevisión, bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Hoy tenemos una invitada muy especial que sin duda alguna generará opinión en el país. Ya estamos listos, preparados, comenzamos. Abriendo Puertas. Y nuestra invitada en el día de hoy es la diputada ante la Asamblea Nacional, Iris Varela. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida a Abriendo Puertas. Y es la primera dama que se va a sentar aquí en esta entrevista. Gracias por la deferencia. Hasta ahora eran puros caballeros. Iris Varela nació está dando de qué hablar. Sí. Iris Varela nació en San Cristóbal, estado Táchira, abogada, política, diputada ante el Parlamento durante varios periodos. Ha sido ministra para el Servicio Penitenciario, constituyente en el 1999 y en el 2017. Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, una hija. ¿De dónde surgió el apodo Comandante Fosforito? Bueno, ese apodo para mí tiene un gran significado porque fue una referencia a mi carácter que hizo el comandante Chávez. En una ocasión yo tenía que informarle a él algo muy delicado y no podía esperar. Entonces ellos ya me conocían porque veníamos, cuando estábamos organizando el movimiento bolivariano, nosotros veníamos a Caracas y bueno, siempre éramos víctimas de persecuciones y todo eso. Y yo llegaba y yo siempre, bueno, tal vez es mi estilo, ¿no? Me refería, hablaba con el comandante y no como uno veía que lo hacían los demás. Debe ser también porque él estaba rodeado de militares y ellos, pues, por supuesto, siempre han respetado la jerarquía como debe ser una institución de esas características, ¿no? Y ellos venían de ahí, bueno, yo del mundo civil, del mundo estudiantil, del trabajo, ni siquiera nos habíamos metido en política, nunca, no pensábamos incursionar en este mundo. Y bueno, de alguna manera yo siempre me caracterizaba tal vez porque hablo un poco fuerte, porque hablo duro, porque tengo voz gruesa. Tal vez pensaban que uno estaba, como se dice vulgarmente, armando los peos, ¿no? Como dicen vulgarmente por allí, pero no era eso, es una forma de hablar. Y en una ocasión tuve que llamar al comandante, él estaba en un acto en Zulia y yo necesitaba decirle algo muy delicado y entonces él hice que la persona que atendió la llamada me lo pasara, ¿no? Porque me decía, está ocupado, está en una conferencia. Yo, pásame lo que esto es importante, dígale que lo estoy llamando, que esto es de vida o muerte. Entonces el comandante alzó el teléfono, pero me dicen, el que me atendió la llamada dijo, Iri, el comandante te tiene un apodo. Yo le dije, sí, ¿cuál? Te dice comandante Fosforito. Yo le dije, no puede ser, ¿por qué? Dijo, porque cuando tú llamaste, que yo te dije, que yo le pasé el llamado, mire, que está insistiendo, dijo, voy a contestar esta llamada, me está llamando la comandante Fosforito, y que todo el mundo y de allí preguntaban surgió. quién era. O sea, fue el comandante Chávez. ¿Cómo se autodefine Iris Varela? A veces hacer como autocalificaciones es un poco complicado, ¿no? Pero yo diría que yo soy una persona frontal, sincera, amorosa. Creo que básicamente esas características a mí me pueden definir, pues. Entremos en materia. El 20 de septiembre, la Fuerza Armada Nacional con efectivos policiales entraron al penal de Tocorón. Allí había gimnasio, discoteca, piscina,
¿qué es lo que ha estado pasando allí en Tocorón? ¿Y por qué las autoridades actúan en este momento y no antes, si eso era una situación conocida? Fíjese, aquí no podemos nosotros desconocer lo que ha hecho el gobierno revolucionario en materia penitenciaria. Aquí se creó un ministerio, es el único ministerio creo que del planeta Tierra que atiende esa materia. No hay otro país en el mundo donde haya un ministerio que atienda a la población penitenciaria como lo hay aquí en Venezuela. Un ministerio creado en revolución. Y tomar una cárcel no es sencillo, ¿no? Porque son seres humanos los que están allí. Eso tiene su tiempo, tiene sus métodos. Yo respeto muchísimo y apoyo totalmente, bueno, todo el mundo lo sabe, es una verdad de perogrullo, ¿no? Pero las acciones que hace el gobierno revolucionario en esa materia cuentan con todo el respaldo porque uno, si alguien puede saber lo complicado que es tomar una cárcel, es la persona que le está hablando, ¿no? Porque bueno, yo... Porque fue ministra del Servicio Y tuve la responsabilidad de Penitenciario. organizar el ministerio, tuve la responsabilidad de incluso implementar un nuevo régimen penitenciario. Cuando yo llego, cuando el comandante Chávez me nombra ministra, bueno, todas las cárceles eran de ese estilo, pues. Todos los informes de la toma una por una. Yo dejé 95% de control penitenciario, de pacificación de las cárceles. Todo eso se hizo, lo ha hecho el gobierno revolucionario, comenzando con el comandante Chávez y continuando con el presidente Nicolás Maduro. Entonces, los tiempos los determinan los planes del Estado, que no se pueden estar difundiendo. O sea, se van a atacar mafias, se va a atender una situación. Yo creo que aquí hay más de uno que lo que apostaba era que allí se generara una masacre. Pues no tuvieron la masacre. Fue impecable en cuanto al respeto de la población penitenciaria, la forma como se organizó la toma. Yo desconozco los detalles porque por supuesto ya tengo 4 años de haberme ido del ministerio. Lo que pueda conocer de eso es lo que conocemos todos. Cuando yo fui ministra, el coco de los privados de libertad era la Penitenciaría General de Venezuela, la PGB. En Guárico. En Guárico. Eso fue una de las últimas cárceles que me correspondió tomar, pues. Y todo el mundo sabe cómo se hizo, pues. Fue Claro. público y notorio. Nosotros siempre dábamos nuestras ruedas de prensa, mostrábamos el arsenal que se incautaba, ¿no? Porque era una situación que encontramos así. Ahora, ¿cómo se hace? ¿No? Porque si ahí hay, en ese mundo, hay justos y hay pecadores, pues, ¿no? Cada persona allí tiene una responsabilidad, unos serán más culpables que otros, unos tienen delitos aberrantes, otros tienen delitos sencillos, que no por ser delitos sencillos dejan de ser delitos o ameriten impunidad. Al contrario, cada delito amerita Ahora, ¿cómo un se- castigo, ¿no? En correspondencia, pues. ¿Cómo se desarrolló esta banda criminal nacional con ramificaciones internacionales, con el niño guerrero a la cabeza, que operaba especialmente en Latinoamérica? Mira, yo estoy convencida que muchas de las cosas que están calificando y están colocando a una vamos a decir famosa, ¿no? Que no es el término más adecuado que puedo utilizar, ¿no? Pero están tratando de hacer creer como que Venezuela ahora está exportando delincuencia, ¿no? Y entonces hablan de que si esta banda criminal, que si el tren del Llano, que si el tren de Aragua, que si... Fíjate, ¿No es así? no. Cada país latinoamericano tiene bandas de delincuencia organizada. Cada país tiene, y tiene sus políticas criminales para hacer frente a eso. Que vengan a cometer delitos en Colombia, o que vengan a cometer delitos en Perú, o que vengan a cometer delitos en Brasil, averígüese, porque ahí hay gobernantes, hay gobiernos en esos territorios. Todo lo que pasa en esos países es culpa de Venezuela. Es por una tal exportación de criminales de aquí. No, en absoluto. ¿Rechaza esas afirmaciones? Las rechazo de plano, de plano. ¿O es que esos gobiernos de esos países son incapaces en contener y en ofrecer seguridad ciudadana a sus connacionales? Aquí cada uno tiene que buscar la manera de
brindarle la seguridad a sus ciudadanos. Cada gobierno, cada presidente, cada institución dedicada a eso tiene que tener sus mecanismos, sus métodos para poder garantizarle la seguridad a sus ciudadanos. Entonces, si cometen delitos en Estados Unidos, salen diciendo, no, eso es porque hay venezolanos allá. Entonces uno viene empatando una cosa con otra, ¿no? Eso es gratuito. Venezuela pasó de ser el país que nunca la gente ni por aquí pensaba en migrar, a después tener una supuesta migración, pero esa migración es muy extraña, ¿no? La migración venezolana, porque eso lo utilizaron políticamente para afectar al país, ¿no? Hemos tenido un país donde registramos incluso los mejores ingresos de Latinoamérica. Ahora tenemos una situación de dificultades. ¿De dónde vienen esas dificultades? Porque aquí la gente quiere analizar es las consecuencias, ¿no? Los efectos, pero no hay efectos sin causa. Esta medida acordada entre el gobierno de Estados Unidos y Venezuela de deportar los venezolanos que están ilegales, ¿es acertada? Fíjese, ahí es donde cobra razón todas las denuncias que nosotros hemos venido haciendo de cómo políticamente se ha utilizado todo ese tema para perjudicar al país, para perjudicar la imagen del país. ¿Quién empezó a hacer una campañita para que la población se fuera? Tú recuerdas que el propio comandante Chávez hizo una vez referencia a un famoso video que sacó una muchacha que decía me iría demasiado, la que vivía en el este del este, que se iría demasiado. Bueno, por ahí empezaron a tejer toda una trama para perjudicar al país. Entonces después era, no, váyanse, y sacaban la foto del paso constante. Mira, yo soy del Táchira, de San Cristóbal. Nosotros siempre hemos tenido un flujo entre Colombia y Venezuela por el puente Simón Bolívar en San Antonio y por el puente Francisco de Paula Santander también en Ureña. Siempre de miles de personas que van y vienen todos los días de la vida. Eso ha sido así desde que yo tengo uso de razón. Cuando empiezan aquí con la campañita contra el país, ¿no? Empezaron a estimular eso y entonces presentaban. Yo veía desde Miraflores, hay un monitoreo de la frontera. Y entonces yo sacaba en mis cuentas de Twitter, debe estar en los registros y eso no los ha borrado el administrador nuevo de Twitter, ¿no? Elon Musk. El X. Pero allí estaban, porque yo tomaba fotos del flujo en la mañana, cientos de personas, cientos de miles de personas que iban. Y en la tarde, entonces era al revés, de allá para acá, ¿no? Las personas que vienen. Entonces aquí empezaron con esa campañita. No, que se están yendo, que es el éxodo, que es la migración, que es la diáspora venezolana. Entonces después no, sí que va la ayuda humanitaria, vamos a recibirlos allá. ¿Hicieron algo a favor de ellos? No, todo fue un show, pero un show macabro para afectarnos a todos. Porque a ti esa situación te ha afectado, a mí también, a todo el pueblo venezolano esa situación ha afectado. Una situación creada con elementos buenos que pasan por el bloqueo, que pasan por las sanciones, ¿no? Que es un bloqueo criminal y unas sanciones criminales también, porque están castigando a un pueblo que no se les arrodilla ni se les arrodillará, a un pueblo que lucha por su autodeterminación, a un pueblo que no se cala que autoridades que no sean electas. Aquí el que ha ganado elecciones asume ya. ¿O es mentira que Ramón Jalú fue presidente de la Asamblea Nacional? Que por cierto lo tuviste aquí de invitado, ¿no? Y entonces él dice unas cosas que cualquiera que lo escucha le compra el discurso, ¿no? ¿Quién puede no estar de acuerdo con lo que dice Ramón Jalú? Pero él lo puso en práctica cuando fue presidente de la Asamblea Nacional. Lo primero que le dijo a Maduro, que fue Maduro para allá en el momento en que se instaló la Asamblea Nacional, y el gabinete fue a acompañarlo. Sí. ¿Y qué le dijo? Le puso un plazo a un presidente electo, porque Maduro está ahí porque nosotros lo elegimos, y ha estado ahí porque ha sido electo y reelecto. Iris, de política vamos a hablar en la próxima parte. Vamos a hacer una pausa. Ya venimos, nuestra invitada Iris Varela, diputada ante la Asamblea Nacional. Vamos a hablar de política y de otras cosas más. Abriendo puertas.
Hablemos de la primaria de la oposición, apenas falta una semana. ¿Cómo ha visto este proceso? Andrés Velázquez dice que la primaria está viva. ¿Está viva? Mira, yo creo que estará viva dentro de sus organizaciones y dentro del grupo de personas que puedan seguirlos a ellos, ¿no? Ellos tienen unas aspiraciones de ir a un proceso interno, pero yo lo que todavía no termino de concluir es de qué manera ellos van a realizar eso. Yo estoy en COGES encargada del aspecto político del partido, pues, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y allá, ellos allá están anulados, ¿no? Están anulados. Ahí ellos como que no quieren participar. Y no tienen, no tienen una logística. O sea, es que organizar unas elecciones, para eso hay un Consejo Nacional Electoral. Bueno. Y en la Constitución están definidas las formas como el Consejo Nacional Electoral, que es el poder electoral en el país, organiza y ayuda a las organizaciones políticas para que hagan sus procesos internos. Debieron ir con el Consejo Nacional Electoral. Y no ir a hacer lo que hicieron, porque ellos tienen una data donde nosotros aparecemos, ¿no? Entonces nadie los ha autorizado, y yo eso lo he reclamado a través de la X, pues. A través de la X yo he reclamado, del Twitter, he reclamado que, ¿por qué motivo mi data, los datos míos electorales, se manejan en esa plataforma de la oposición? ¿No? ¿Por qué motivo ellos manejan eso? Yo eso no lo he autorizado. Yo podría ejercer un recurso, que es un recurso de habeas data, eso está consagrado en el artículo 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y eso obligaría al tribunal competente que va en materia constitucional o a la instancia... Al Tribunal Supremo de Justicia. En su sala electoral, a que ordene, bueno, que ese registro que ellos manejan lo devuelvan, pues, porque ahí están los datos electorales de nosotros. Ellos pueden levantar una data y hacerla con sus adeptos a lo interno, ¿no? Pero que ellos hayan accedido a poder administrar de alguna manera la data del registro electoral permanente, eso es totalmente irregular. Yo ahí levanté mi voz, la levanté por el Twitter, ¿no? No sé de qué manera ellos van a hacer eso, pero eso me huele como a una especie de fraude, ¿no? Porque si ellos suelen siempre quemar las boletas o las van a contar de manera manual, ¿quién va a tener constancia de que no votaron por una persona porque lo hicieron manualmente y después quemaron eso para borrar las evidencias? ¿No? ¿Sabes que así hacen los criminales? Pues los criminales tratan de prenderle fuego a las cosas para borrar las evidencias del delito que han cometido. Ahora hablemos sobre los inhabilitados. Enrique Capriles. Inhabilitado no va para el baile. Inhabilitado no va para el baile, eso todo el mundo lo sabe. O sea, nadie puede venir a hacer una oferta de que yo voy de candidato o de candidata para algo si estoy inhabilitado. Enrique Capriles renunció a su aspiración. Está inhabilitado. Freddy Superlano también. Ellos están inhabilitados. O sea, el que esté inhabilitado está mintiéndole a sus electores ante la posibilidad de una elección. Porque ¿cómo participa? No se pueden inscribir. Están inhabilitados. Eso implica que no se pueden inscribir. Y si no se pueden inscribir, no se puede votar por ellos. ¿No? ¿Qué debería hacerse entonces? El caso tal vez de Barinas. ¿Qué debería hacer? Que ellos hicieron en Barinas, la oposición. No, bueno, la oposición verá qué es lo que hace. A mí poco me importa lo que ellos quieran hacer. Lo único que me interesa es que ellos respeten al pueblo venezolano. Ellos nunca lo han respetado. Desde que nosotros empezamos aquí un proceso revolucionario de cambios profundos, ¿cuántas veces ellos no salieron diciendo que el comandante Chávez había cometido fraude para ganar elecciones? ¿Cuántas veces? Creo que todas las elecciones que ganó Chávez ellos siempre alegaron fraude. Siempre lo alegaron. Nunca reconocieron la legitimidad absoluta del comandante Chávez, ni han reconocido la legitimidad absoluta del presidente Nicolás Maduro, que les ha ganado elecciones. Con el mismo CNE con que ganó Garrido, con el mismo CNE con que ganó Galíndez, con el mismo CNE que ganó Manuel Rosales, con el mismo CNE que ellos ganaron la mayoría en la Asamblea Nacional en el 2015.
El mismo CNE, porque ellos también dicen, no, que vengan los observadores electorales. Bueno, que estuvo Jimmy Carter. ¿Acaso Jimmy Carter es chavista? ¿O es militante del partido? ¿Qué dijo Jimmy Carter? Jimmy Carter dijo que era un proceso electoral casi perfecto. El proceso venezolano digno de admiración, de respeto, que reflejaba verdaderamente la voluntad. Creo que es un proceso incluso a prueba de fraude, porque si yo ya voté, yo no puedo volver a votar. Ahora, si se hace manualmente, si se hace con una boleta que cualquiera puede manipular, si se hace con fotocopias o con cosas así, eso sí representa un peligro para el elector, pues, porque pueden vulnerar su voluntad política. Pero de la manera como está concebido, que con mi huella, porque yo he votado en todos los procesos electorales desde que empecé a votar con el comandante Chávez, y siempre para ir a activar la máquina uno tiene que poner la huella dactilar, y eso me da garantía de que nadie va a votar por mí, porque es mi huella la que activa la máquina. Ahora fíjate, Iris Varela ha estado comprometida con el chavismo, con el madurismo, rodilla en tierra, como dicen. Total y absolutamente, sin lugar a dudas. ¿Está de acuerdo en que se adelanten las elecciones presidenciales? Mira, las elecciones presidenciales tienen un lapso establecido en la Constitución. Nosotros siempre hemos sostenido, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Las elecciones aquí tienen fecha en el calendario. Se hacen cada 6 años para renovar el periodo presidencial. Entonces, bueno, cuando el Consejo Nacional Electoral lo determine, y siempre que sea por el bien del país, porque ¿quién puede convocar aquí elecciones? Se convocan de acuerdo a lo que dice la Constitución, pero también aquí hay un poder electoral, ¿no? Y hay circunstancias en el país, ¿no? Yo creo que los esfuerzos que el presidente Nicolás Maduro ha hecho para garantizar la paz de la República, bien vale la pena cierto sacrificio. ¿Venezuela es un país que vive en paz? Vive en paz, actualmente vive en paz. Eso no era lo que quería la oposición. La oposición siempre quiso que aquí estallara la guerra civil. Dentro de sus planes, bueno, se pasearon hasta por la tesis del magnicidio. No es mentira que al presidente Nicolás Maduro le lanzaron 2 drones cargados de explosivos. Y se salvó porque Dios es muy grande, ¿no? Porque lo protegió la Virgen y lo protegió el poder de Dios. Se anuncia que se va a reactivar el diálogo entre el gobierno y la oposición en México. Todo que sea y que redunde en beneficio de la población venezolana es bien recibido por nosotros. Nosotros confiamos plenamente en el liderazgo político del país. ¿Quién es el líder de la nación venezolana para esta etapa? El presidente Nicolás Maduro. Ese es nuestro jefe político del partido, presidente de la República Bolivariana de Venezuela y líder del diálogo. ¿Quién ha llamado a diálogo? ¿Quién se ha sentado con la oposición? Vuelvo otra vez a lo que te decía. Yo recuerdo mucho la imagen del presidente Nicolás Maduro al lado de Ramos Alú cuando se instala la asamblea del 2015. ¿Y qué fue lo que hizo esa oposición? ¿Qué fue lo que hizo Ramos Alú? ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Enseguida empezaron a contarle la cuenta regresiva, o sea, y respetando al presidente de la República. Yo recuerdo que yo no tuve estómago para soportar a Ramos Alú. Yo era ministra, yo salí por una puerta lateral. Me fui porque me parecía que le estaba faltando mucho el respeto al presidente de la República. Entonces, aquí lo que se impone es el respeto. Yo creo que hay un sector de la vida nacional que está dentro de la oposición, pero no puedo generalizar con toda la oposición, ¿no? Pero hay un sector dentro de la vida nacional de los políticos de oposición que no respetan absolutamente nada. No respetan elecciones. O sea, ellos respetan lo que a ellos les convenga. ¿Cómo es posible que en estos, ellos supuestamente, bueno, ellos invocan y se llenan la boca invocando la democracia, ¿no? Ellos hablan de democracia. Y es democrático autojuramentar un presidente como hicieron con Carmona, ¿no? ¿O es democrático autojuramentar un presidente como hicieron con Guaidó? ¿O es democrático extender un periodo constitucional para una Asamblea Nacional que se eligió en el 2015 y feneció en el 2020? Ahora, el gobierno insiste en flexibilizar las sanciones por parte de Estados Unidos y Estados Unidos ha manifestado la necesidad de unas elecciones libres y democráticas en el país.
Mire, particularmente, eso sí se lo digo a título personal, ¿no? Aunque a veces por ahí hay gente que dice, no, que usted no puede hablar a título personal porque entonces usted está dentro del partido. No, sí, yo soy militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, disciplinada, ¿no? Reconozco los liderazgos y los respeto, y por supuesto que lo que defina la revolución estratégicamente para guiar los destinos del país y defendernos, todo eso tiene mi absoluto y total respaldo. En lo particular, yo no le creo a los gringos ni el Padre Nuestro. ¿Cuánto tiempo se tiene de estar invocando que levanten las sanciones a Cuba, por ejemplo? Más de 50 años. Más Y incluso. todas las asambleas generales de la ONU, todos los países, excepto a veces 3 o 4, son los únicos que no están de acuerdo con levantar sanciones a Cuba. Ahora, ¿quién puede tener entonces esperanza de que se las levanten a Venezuela? Ahora, lo que sí ha pasado, que esto es muy bueno decirlo también, es que nosotros le hemos sido un hueso duro de roer a los gringos. Todas esas demostraciones que ellos dan, no, que sí, ahora vamos a regresar a los repatriados, a los connacionales venezolanos, porque ahora sí condiciones para que regresen al país. Ellos no han levantado sanciones, pero ahora están diciendo eso porque algo se traen entre manos. Pero todas esas cositas demuestran una sola cosa de la cual yo estoy absolutamente convencida. Es la derrota que políticamente Maduro les ha dado a los gringos en ese terreno, porque ellos prácticamente han tenido que recular. ¿Qué piensa sobre el conflicto entre Palestina e Israel? Bueno, yo por supuesto condeno el genocidio, la masacre, ¿no? Creo que ha habido un silencio aberrante de organizaciones internacionales, de comisiones internacionales de derechos humanos ante los atropellos que el sionismo israelí comete en la Franja de Gaza. Todo el mundo sabe que tienen 75 años de estar asediando al pueblo palestino, que le han robado territorio. Uno ha ido para los países del Medio Oriente y casi todos los países árabes han sufrido la arremetida de un expansionismo por parte de Israel que se mete y ocupa, ¿no? Ocupa territorios que no les corresponden, porque Israel fue un Estado creado por una resolución de las Naciones Unidas al finalizar la guerra, bueno, por impulso de los Estados Unidos, ¿no? Pero entonces crearon una nación allí y la crearon sobre un territorio que era de otros estados soberanos. Entonces llegaron y los metieron ahí. Y ellos han empezado a expandirse, a colonizar, y es terrible lo que han hecho, masacrando niños. No hay paz ni en los cementerios de la Franja de Gaza, ni en los cementerios de Palestina. Uno ha visto con horror cómo acribillan mujeres, niños, cómo utilizan, hay denuncias a través de las redes sociales que utilizan fósforo, que utilizan bombas de racimo, que utilizan, bueno, un poderío militar increíble para exterminar a un pueblo. Les anuncian que les van a cortar la luz, el agua, las telecomunicaciones, tratan de impedir que se les entregue ayuda humanitaria. Es decir, es una situación que yo creo que el mundo tiene que pronunciarse. Creo que las Naciones Unidas tienen un papel que jugar allí y es muy vergonzoso que no lo hagan de manera contundente. En una sola palabra podría definirme a las siguientes 4 mujeres. Cilia Flores. Cilia es una lideresa, una gran amiga. Lady Gómez. La desconozco. Delcy Rodríguez. Una mujer inteligente. Delsa Solórzano. Una mujer no tan inteligente. Una última pregunta. ¿Cómo visualiza la contienda electoral del 2024? Nicolás Maduro versus... El que sea. O sea, la oposición verá a quién va a sacar como candidato o quiénes serán sus candidatos, ¿no? Lo que nosotros sí sabemos es que nosotros vamos a participar en elecciones. Visualiza varios candidatos de la oposición, no habrá unidad. No creo. O sea, lo que pasa es que ahí hay muchos intereses también crematísticos, ¿no?
Ellos han visto un gran negocio en el juego político y en esta actuación que ellos han, con la que ellos han agredido al pueblo venezolano, ¿no? Una oposición que ejerció todas las acciones que en cualquier país del mundo estuvieran todos con un juicio por traición a la patria, porque todo lo que han hecho se llama traición a la patria. Eso está claramente definidas las acciones que encuadran perfectamente con esos tipos delictivos en el Código Penal venezolano. Pedirle a un país que intervenga con una fuerza armada, pues, una injerencia militar, hablar con un país para que establezca sanciones a su propia patria, hablar con un país para que bloquee las cuentas de la República, para que la República no pueda ejercer sus funciones cómodamente con los recursos de que dispone sin estarle pidiendo a nadie. Porque Venezuela siempre ha ejercido soberanía sobre sus recursos. Entonces, ejercer soberanía para un grupito no está bien, porque ellos lo que quieren es ponerle la mano si tienen el aval de los Estados Unidos. Entonces, de ellos se puede esperar cualquier cosa. Ellos no creen en elecciones. Si creyeran en elecciones, hubieran respetado los más de 25 procesos electorales que ha habido aquí en el país. ¿Cuál es el proceso electoral que ellos han respetado? Yo quiero saber cuál es el proceso electoral que ellos han respetado, porque prácticamente no han respetado ninguno. Ellos todo el tiempo salieron con el cuento del fraude. Y entonces, hablando nuevamente de la posibilidad de que se adelanten elecciones, entonces ellos ahora salen diciendo, no, eso no se puede porque tal cosa. Y ellos no eran los que decían elecciones ya. Entonces ellos tienen doble moral, doble rasero, o sea, ellos van a hacer lo que le digan los gringos. Ahí no se mandan ellos solos. Si los gringos les dicen, ustedes tienen que unirse con este que va a ser el candidato, ellos se van por ahí. Ah, ojo, pero como los gringos no mandan aquí, ellos pueden mandar para acá el que ellos quieran, pero si está inhabilitado no va para el baile. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Nos acompañó Iris Varela, diputada ante la Asamblea Nacional. Y en la próxima parte no se pierda nuestra mesa de análisis que vamos a debatir sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Ya venimos. Abriendo puertas. El problema entre Israel y Palestina es el conflicto social y armado entre dos pueblos que se remonta a principios del siglo XX. Israel y Palestina, una guerra sin fin. Este es nuestro tema de la mesa de análisis en el día de hoy. Nos acompañan Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, María Montoya, abogado constitucionalista, experta en derecho migratorio. Vamos a ver el siguiente video para poner en contexto el tema que vamos a analizar en el día de hoy. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. Hablemos de la reciente escalada del conflicto. Hamás entrando por aire, tierra y mar al territorio israelí. E Israel, por su parte, defendiéndose. Bueno, primero negar categóricamente el hecho de la violencia. Desde ningún punto de vista puede ser aceptada la violencia, ni inicial ni en defensa, sobre todo cuando en el medio tenemos la vida de muchísimos civiles, que es realmente lo que hemos estado viendo los últimos días desde que comenzó este conflicto, o digamos que lo inició Hamas. Y también el hecho cierto
que Hamas no son todos los palestinos. Hay muchísimos palestinos que no están de acuerdo ni comparten la visión de Hamas y que tampoco el Estado de Israel representa a todos los israelitas, porque también hay muchísimos israelitas que no están de acuerdo con el conflicto armado. Eso creo que sería un pensamiento global con respecto a lo que está sucediendo ahora mismo. Ahora, para entender, ¿cuál es el origen de este conflicto? El origen del conflicto se remonta a 1947, 8, cuando Naciones Unidas decide que va a otorgarle un territorio a Israel para que las víctimas mayoritariamente del holocausto nazi tengan un sitio donde estar, ¿no? Y entonces Naciones Unidas decide partir lo que era un territorio que era administrado por Gran Bretaña y le da una parte a Israel y una parte a Palestina. Ese conflicto, por supuesto, ha venido incrementándose porque la mayoría de los países árabes no reconocen a Israel y entonces han intentado continuamente atacar a Israel y tratar de eliminarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos hasta hoy con esta situación que viene, digamos, a su punto culminante con esta invasión de Hamas a Israel y creo que se cruzaron la línea roja y esto ha provocado la reacción de Israel que ha manifestado a través de sus principales líderes que están intentando acabar con Hamas. Ahora, este es un conflicto que lleva ya varias décadas. ¿Quién comenzó la guerra? María. Pareciera que es difícil precisar quién la inició, si fueron los palestinos o si fueron los israelitas. En todo caso, el poder precisar, como acaba de decir el internacionalista, el territorio que correspondería a Israel y a todos los afectados por el Holocausto, no solo a ellos principalmente, sino también a su descendencia, y la incursión de Israel dentro de territorio palestino y que aquellos se sintieran que tenían que ser desplazados de manera forzosa del sitio que consideraban hogar. Entonces habría, dependiendo del cristal con el que se vea, pudiéramos medir quién inició el conflicto. Si Israel en cuanto al nombramiento de Estado como tal, o Palestina, sintiéndose que no tiene diferencia en cuanto a otros países, porque de hecho hay muchos países que no encuentran ni determinan a los palestinos como tal, no reconocen a Palestina como un país y por ende los palestinos en muchos países son considerados apátridas, ya que este país, como acabo de decir, no es considerado como tal. Depende del cristal con el que se mire, entonces se determinará quién inicia el conflicto. Lo cierto de todo es que ambas partes tienen un punto, sin embargo, han llevado este punto al extremo, como lo hemos visto en los últimos días. La ONU señaló que tanto Israel como Palestina están cometiendo crímenes, incluso crímenes de lesa humanidad, porque hay toda una población que ha sido afectada de los dos lados. Sí. Yo creo que esa distinción que hizo María al principio creo que es importante para entender qué es lo que está viviendo hoy, ¿no? Palestina está dividido en dos territorios. Uno es el Cisjordania, donde están las autoridades reconocidas por el mundo internacional, por Naciones Unidas, donde gobierna Al-Fatah. Otro es la Franja de Gaza, donde está Hamas. Desde el 2007 Hamas controla ese territorio y Hamas tiene una posición distinta a Al-Fatah, que es el órgano de gobierno reconocido por Naciones Unidas. Entonces, en esa situación vemos que no hay una posición palestina como tal. Hay dos posiciones y el tema es que Hamas tiene una posición muy radical. Hamas no reconoce al Estado de Israel y hace estas incursiones periódicamente lanzando cohetes y creo que esto que vimos hace ya 6 días es una intervención que por supuesto ya copó la paciencia de Israel y creo que por las declaraciones de la mayoría de las autoridades de Israel se va a intentar entrar por tierra al territorio de la Franja de Gaza y eso por supuesto va a traer consecuencias para ambas partes. Fíjense las consecuencias.
Israel bloquea la entrada de todo tipo de suministro, incluyendo alimentos, agua, a la Franja de Gaza. Y por otro lado, Palestina hace como una selección sumaria y el rapto de civiles. ¿Cómo han visto ustedes esto? O sea, cuando los civiles están siendo tan afectados. Esto es una guerra de grandes dimensiones. Hemos visto la de Ucrania y la de Rusia, pero estamos viviendo esta segunda guerra. Bueno, evidentemente creo que, como dije al principio, se cruzó la raya amarilla. Cuando vemos que estos milicianos de Hamas incursionaron en Israel asesinando a diestra y siniestra a personas que no tienen nada que ver con el conflicto. Eran muchos jóvenes que estaban en un concierto, otros estaban en su casa y llegaron estas milicias palestinos asesinando a la gente, una cosa realmente que por supuesto es considerada crímenes de lesa humanidad. Ha provocado que esta situación entre en una nueva escala, ¿no? Esta situación ha escalado y lamentablemente no vemos la intención de buscar una salida, a pesar de que hay voces en Naciones Unidas y en algunos países de tratar de buscar que no se incremente el conflicto. Jamás está utilizando esos rehenes que llevaron a la Franja de Gaza para utilizarlos como escudos humanos, y eso creo que es condenable porque eso no es guerra, eso es terrorismo. María, el desplazamiento del pueblo israelí, del pueblo de Palestina hacia los refugios, ¿cómo has visto este desplazamiento? Son migrantes, obviamente. Sí, pero son refugiados. No, a ver, primero que la Organización Internacional para las Naciones Unidas tiene una calificación diferente para los palestinos. De hecho, los sacan. ¿Por qué? Porque los sacan del refugiado y el migrante en vista de la no determinación de muchos países entre que no se reconozca a Palestina como un Estado independiente y que muchas veces se han considerado los palestinos como apátridas. Entonces, habiendo una organización específica para defender los derechos de los palestinos, muchas veces no son considerados como refugiados, sino que han sido movilizados por razones de índole de un conflicto bélico como lo que estamos viendo en estos momentos que está sucediendo entre Israel y Palestina. ¿Son refugiados o no? Creo que ciertamente deberían ser considerados como refugiados y obviamente son desplazados. Van a ser refugiados no dentro del contexto del conflicto, sino que están teniendo que movilizar su vida a otra parte para resguardarla. Cualquier persona que tenga que abandonar el país en el que esté residiendo debería ser considerado como refugiado en vista que su vida corre peligro. Ahora bien, ¿cómo pudiera de alguna forma mitigarse estos efectos? En definitiva, se necesita la intervención la ayuda de países, por supuesto, la intervención internacional para ser mediadores. Muchos dirán, de hecho, Francisco me corregirá si no es así, que muchas veces se considera que la intervención internacional no ha sido suficiente para mitigar este conflicto, pero en este momento, para evitar la escalada del mismo y evitar la pérdida de vidas humanas de personas que no tienen nada que ver, y como acaba de decir Francisco, efectivamente es terrorismo. El seguir utilizando personas civiles, mujeres, niños, inclusive personas de la tercera edad, para que sean escudos humanos y para poder negociar, ciertamente es terrorismo, lo que requiere una intervención. Ahora bien, si la intervención es armada o es una intervención diplomática, estarían ambas opciones sobre la mesa. Vamos a hacer una pausa en la próxima parte, en Abriendo Puertas, en la mesa de análisis, continuaremos debatiendo este tema. Israel y Palestina, una guerra sin fin. Ya venimos. Abriendo Puertas. Continuamos en Abriendo Puertas, en la mesa de análisis con expertos sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Hablemos de las consecuencias. El número de muertos causados por los bombardeos israelíes en Gaza supera los 1.500, según el último recuento del Ministerio de Sanidad Gazati, mientras el saldo de víctimas por el lado israelí van alrededor de 1.300.
en pocos días ya va este saldo lamentable para el mundo. Francisco. Sí, el temor es que esto pueda incrementarse muchísimo más, que la cifra de fallecidos se incremente, porque todo apunta a que va a haber una intervención terrestre del ejército de Israel que va a entrar a buscar tanto a la gente que está secuestrada como a los cabecillas de Hamas y intentar acabar con Hamas, que es, digamos, la organización que ha mantenido en jaque a Israel desde hace por lo menos 6 o 7 años, lanzando cohetes hacia el sur de Israel. Y esto, por supuesto, en esta oportunidad los líderes de Israel han manifestado que ellos van por la eliminación tanto de Hamas como de su infraestructura y aparato militar. Irán señala que si Israel no deja de bombardear, el conflicto se expandirá por todo el Medio Oriente. Seguramente la incursión del ejército israelí en la franja de Gaza para evitar el incremento del conflicto, donde Hamas de facto ha estado, digamos que manejando todo este territorio, va a traer la incursión también de otros países dentro del Medio Oriente hacia uno de los dos polos, y seguramente en este caso sería hacia Palestina o lo que intenta hacer este grupo Hamas. En definitiva, la intervención internacional en búsqueda de lograr acuerdos y convenios para que sean liberados aquellas personas que han estado o que están en este momento secuestradas, y aquellas personas que seguramente caerán dentro de esta situación incómoda, desastrosa y cruel, va a tener o va a necesitar, incluso yo creo que de manera inmediata, la intervención de organismos internacionales, porque aun cuando el Estado israelí ha estado anunciando que evacúen la franja de Gaza porque ellos van a intervenir y van a entrar al territorio de manera terrestre, seguramente va a haber allí algún conflicto que va a estar relacionado con civiles. Hay aliados de Palestina y hay aliados de Israel, pero ¿cómo pueden los organismos internacionales conjuntamente con gobiernos del mundo encontrar una salida, ayudar a encontrar una salida a estos dos pueblos que están encontrados y evidentemente cada uno tiene su posición, sus sentimientos? El tema es que ya Naciones Unidas ha tratado de llamar a las partes para evitar que se produzca un incremento en el tema de la violencia, ¿no? Lamentablemente el conflicto es tan complicado que vemos que tanto Irán ha aplaudido la acción de Hamas, pero por el norte de Israel está Hezbollah, que es un grupo pro-iraní que además ha empezado a lanzar también cohetes hacia Irán. O sea que el temor es que esto pueda escalarse y convertirse en un conflicto regional. Vimos que el viernes el canciller o el secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Blinken, está haciendo una gira por la región para tratar de evitar eso, pero también vimos que la canciller alemana, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania también estaba apoyando a Israel. Así que el temor es que esto pueda escalarse y que no pueda, digamos, evitarse que países vecinos participen en esa situación que podría ser muy peligrosa, no solamente para la región, sino para el planeta completo. ¿Se puede considerar este conflicto como un tema religioso, de pertenencia, político? ¿Cómo podemos calificar este conflicto? Yo diría todas las anteriores. Sí. Ahí están todos los elementos. ¿De pertenencia por qué? Porque tanto los palestinos consideran que esa tierra es de ellos, porque hay orígenes palestinos de hace muchos años, y Israel también. O sea, recordemos que el pueblo judío vivía en lo que se llamaba Judea, que era este territorio cuando era parte del Imperio Romano. Entonces, el tema religioso, evidentemente que ahí convergen las tres principales religiones monoteístas, tanto la judía como la musulmana, como la cristiana. Entonces, ahí todos tienen un sentimiento de que eso les pertenece y que es un territorio sagrado para la religión.
Y bueno, el tema también se ha planteado desde el punto de vista geográfico, porque el tema de la repartición del territorio es un elemento que no contribuye a buscar una salida, ¿no? Repartir eso se convierte en un problema suma cero, pues lo que una parte gana, la otra considera que se la están quitando, y eso evidentemente que, visto desde esa forma, no tiene posibilidades de una salida que sea satisfactoria para todos. Y desde el punto de vista político, María, y geográfico, cuando algunos pueblos se unen a Israel o se unen a Palestina. Fíjate que en principio no se han cumplido lo que fue los acuerdos de Oslo, firmado en 1993, si mal no recuerdo, donde se ponían unas reglas tanto para Israel como para Palestina, tanto en la ocupación como en la formación administrativa y política de ambos territorios, por llamarlos de alguna forma. Sin embargo, el no cumplimiento por ninguna de las dos partes, por lo que acaba de decir Francisco. Ambas tienen sentido de pertenencia al territorio. Digamos que Jerusalén pudiera ser el punto de desencuentro porque en él convergen, como acaba de decir Francisco, repito, las tres religiones monoteístas más grandes del planeta y todos quieren estar en el mismo sitio. ¿Cómo dividir Jerusalén en dos partes para darle una parte a uno y una parte al otro, cuando lo que me das a mí yo considero que es mío y tú consideras que es tuyo? Es bastante, digamos que difícil llegar a un punto de encuentro. Y repito lo que te comenté en un principio, lo que comentaba en un principio, hay que negar categóricamente todo aquello que lleve a la violencia. La resolución de este conflicto definitivamente no debería basarse en la violencia y debería evitarse que se unan estos aliados del Medio Oriente que están pro las conductas o lo que ha hecho Hamas los últimos días contra Israel, y luego del otro lado del mundo aquellos que están de acuerdo con Israel y su respuesta contra Palestina. ¿Ustedes visualizan que este conflicto se va a extender o puede haber un cese al fuego? Por lo que estamos viendo, pareciera que se va a extender, ¿no? Jamás ha manifestado que ellos han manifestado que ellos no reconocen tampoco al Estado de Israel y han estado atacando. Pero es que además ayer apareció una noticia de que supuestamente se había bombardeado aeropuertos de Siria, que están muy cerca, que es donde se pueden lanzar cosas. Entonces hay demasiados elementos que están alrededor de todo el conflicto, que creo que se requiere un gran esfuerzo diplomático para poder lograr una salida pacífica, que es lo que todos queremos que se produzca. María. Ciertamente, pareciera que en este momento hay un hervidero de elementos que convergen de manera negativa, porque ambas partes, Israel a través de Netanyahu, indicó que están en guerra, frontalmente lo ha dicho. Y Hamas, que no va a parar. Y no se van a detener, y Hamas además ha hecho un llamamiento para que todos aquellos que estén en voluntad y pro a esta organización, pues el día viernes tendrían que haber manifestado de alguna forma el no encuentro con la ocupación de Israel o del Estado de Israel o de los judíos dentro de lo que ellos consideran Palestina. Así que por los próximos días seguramente iremos viendo más información y más noticias con respecto a esto, pero creo, y seguramente Francisco y tú me apoyas, que desde nuestro corazón lo que pensamos es que ojalá que este conflicto pueda ser desgranado próximamente y que no se sigan perdiendo vidas. Así es. Nos acompañaron Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, María Montoya, abogado constitucionalista, experta en derecho migratorio. A ustedes, amigos, la invitación es para el próximo domingo a las 8 de la mañana por aquí, por Venevisión.